En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente tenemos el gozo y la dicha de podernos reunir aquí en familia por estos medios virtuales para celebrar la Santa Misa. Esta semana tenemos varias personas por las cuales vamos a ofrecer la misa, específicamente porque cumplen años, entonces vamos a poner su vida en manos de Dios. Este mes que acaba de terminar, Juan Sebastián Correa Cardona acaba de cumplir años, y Yulbrainer Giraldo. Y para esta primera semana del mes de mayo, cumpleaños de María Isabel Cardona, Olga Lucía Urrego, Claudia Molina y Luz Andrea Cárdenas. Para todos ellos una bendición muy especial. El Señor los acompañe, los ilumine y les dé un año nuevo de muchas gracias y bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pongamos nuestras manos y nuestro corazón ante el Señor y pidámosle que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En estas fiestas de Pascua unámonos en la alegría de los ángeles y digamos juntos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos todos, queridos hermanos, a compartir la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado.
Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran más como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso les añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, queridos hermanos y hermanas, estamos todavía gozando de la fiesta de la resurrección. Hoy estamos celebrando nuestro cuarto domingo de Pascua. Y durante todo este tiempo, 50 días después de la resurrección, estamos nosotros preparándonos ahora para recibir la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Cada uno de estos domingos es una fiesta y es una renovación del día de la resurrección. Por eso, queridos hermanos, hemos venido llevando una continuidad en la reflexión a partir de las lecturas bíblicas. Hoy es la tercera semana en que abordamos los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura y en la que abordamos la carta de Pedro en la segunda lectura. Asimismo, durante 3 semanas más, es decir, 6 semanas hablando del nacimiento de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles y de las recomendaciones que hace Pedro a la comunidad después de que ha recibido el Espíritu Santo el día de la resurrección. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la primera lectura. Les decía en la predicación de la semana pasada que Pedro fue el gran protagonista, porque Pedro, al recibir el Espíritu Santo en el momento en que Jesús se aparece y envía a los 12 discípulos, él tuvo la valentía de salir a decirle a la gente que Jesús había resucitado y que debe empezar la conversión. Miremos entonces cómo esas palabras de Pedro salen con tanta fuerza, con tanta iluminación del Espíritu Santo, que dice la Escritura, llegó al corazón de las personas que lo escuchaban, a tal punto que le dicen a Pedro: bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesucristo y reciban el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Qué interesante y qué reto para nosotros, especialmente los sacerdotes o cualquier persona que hace predicación y que lleva el mensaje de la palabra de Dios. Que el efecto que tengan nuestras palabras como predicadores pueda tocar el corazón y las almas de cada persona que nos oye, a tal punto que digan qué tenemos que hacer ahora y que podamos decir como nosotros como dice Pedro: conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. En esta palabra, para ir concluyendo la primera lectura, hace importancia en los sacramentos de la reconciliación, pedir perdón a Dios. Y aquí habría mucho que decir,
porque tenemos nosotros esa tradición que hemos venido escuchando, esa herencia que van dejando otras iglesias, y es descalificar el sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión de los pecados. No vamos a entrar al detalle sobre esto, pero es uno de los 7 sacramentos que tiene la iglesia y es de los más hermosos, porque cuando nosotros tenemos la humildad de reconocer ante Dios nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, Él nos va a dar generosamente la gracia, el amor y la misericordia. Y qué maravilloso es volver a recomenzar con ese perdón y la bendición de Dios. No es el sacerdote el que escucha los pecados quien perdona, eso lo tenemos claro y lo volvemos a repetir. No me confieso con un sacerdote porque el sacerdote me va a perdonar. Es Dios quien perdona a través de la absolución que emprende el sacerdote hacia nosotros. No es lo mismo que arrodillarse y decirle a Dios nuestros pecados. Necesitamos por el ministerio de la iglesia esa remisión de los pecados. Entonces los animo, queridos hermanos, para que nos vaya quedando de esta primera reflexión la importancia de no solamente saber quién era Jesús, como lo proclamó Pedro en la palabra, sino que al saber quién es Jesús en nuestra vida y quién fue en la historia de la humanidad, nosotros podamos hacer un par en nuestra vida, podamos convertirnos, pedirle perdón a Dios y recomenzar un camino siguiendo a Jesús como nuestro modelo. Vamos, queridos hermanos, a mirar el mensaje que nos deja el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta es la expresión más hermosa que le puede salir a uno del corazón. Es una expresión de confianza en nuestro Señor. Dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Termina el Salmo diciendo, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Cada una de estas líneas de este Salmo nos inspira, nos llena de fuerza, de fortaleza y especialmente nos invita a reconocer que Jesús es nuestro pastor y que en Él podemos descargar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades y todo aquello que nos impide avanzar, tanto en la vida espiritual como en nuestros proyectos de la vida del día a día. Es una gran motivación y una fuerza que nos da este Salmo para poder reconocer que no hay problema más grande que nuestras fuerzas, que no hay problema que no podamos superar, pero todo esto va a ser mucho más fácil de llevar cuando ponemos la confianza plenamente en nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dando continuidad entonces al mensaje que nos deja el Salmo, entramos a la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pedro. Les decía que durante 6 semanas, durante la Pascua, se lee los Hechos de los Apóstoles y el apóstol Pedro. ¿Y por qué estamos nosotros centrando la atención en los Hechos de los Apóstoles y el apóstol Pedro? Porque aquí nos refleja el texto bíblico, el nacimiento de la iglesia después de la resurrección. Cómo los discípulos salen a predicar. Pedro, como cabeza de la iglesia en ese momento, asume un liderazgo importante en la comunidad y empieza a llevar el mensaje a todos los que estaban cerca, a los gentiles, a los paganos, a los judíos. Y cada uno de ellos va recibiendo ese mensaje y esa invitación a que reconozcan a Jesús como Señor y Mesías, como lo decíamos en la primera lectura. Pero en esta segunda lectura dice, soporten con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Cuando preparaba la homilía, le dediqué un poco de tiempo a esto. Decía, a los sufrimientos que vienen a ustedes por hacer el bien. Entonces, quería yo entender eso. ¿Cómo que los sufrimientos que nos vienen a nosotros por hacer el bien? Y entonces podía entender que hay varios tipos de sufrimientos. Hablemos en primer lugar de esos sufrimientos que llegan a nosotros porque son una consecuencia de nuestras equivocaciones, porque son una consecuencia de haber obrado mal, porque es una consecuencia de haber tomado malas decisiones o haber procedido
incorrectamente. Podemos hablar de otro tipo de sufrimiento y es el sufrimiento que viene externamente. Nos culpa de nosotros, pero sucede a nuestro alrededor o en las personas cercanas y nos afecta. Y aquí se me viene, por ejemplo, a la mente los niños, por ejemplo, y algunos jóvenes que sufren mucho por causa de los problemas que tienen sus padres, por el maltrato y la violencia intrafamiliar. Y son dolores y sufrimientos que ellos cargan y no es culpa de ellos. Pero aquí vienen los sufrimientos de los que se refiere el texto de San Pedro. El sufrimiento que viene por causa de hacer el bien. Y es real. Muchas personas que se dedican a hacer el bien deben empezar a padecer persecuciones, a padecer la crítica, a padecer la humillación y diferentes cosas que hacen que la persona sufra a causa de ser una buena persona y a causa de llevar el bien a los demás. Muchas organizaciones, tal vez no gubernamentales, se han dedicado a ayudar a los más pobres, a los más necesitados, y sobre ella está el gobierno, algunas críticas de los medios de comunicación, de otras instituciones que quieren acabar con su gestión simplemente porque se dedican a hacer obras buenas. Y podemos observar en este día que estamos hablando del buen pastor, la misma iglesia, muchos sacerdotes han sido víctimas de la persecución por predicar el evangelio, por llevar el bienestar espiritual a muchas personas. Dice entonces el texto: ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. En él encontramos la pasión y muerte, y no porque haya sido una mala persona, porque haya hecho el mal. No conoció el pecado, solamente se dedicó a mostrarnos el reino de Dios en la tierra y a invitarnos a que hagamos un par en nuestra vida y podamos a través de él seguirlo y encontrarnos con Dios. Por estas enseñanzas fue condenado, padeció y murió por nosotros. Siempre llevó con paciencia y con amor esta misión para la que vino al mundo. Para culminar entonces pasemos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio. Podemos observar que Jesús no tiene ningún miedo en usar la expresión yo soy. Esta es una expresión delicada en el contexto donde estaba Jesús, porque recuerden que la expresión yo soy era el nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento, y es una expresión que no se podía usar en el tiempo de Jesús. Pero recuerden que también Jesús no tuvo miedo de usarla en este evangelio cuando dice yo soy la puerta. Acuerden también que él la usó durante 7 ocasiones diferentes. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy yo soy la puerta. Este evangelio de hoy se da en un contexto muy particular. En el capítulo 9 de San Juan aparece Jesús haciendo un milagro, la sanación de un ciego de nacimiento. Y él, después de la sanación del ciego de nacimiento, empieza a hacer una crítica para explicarle a sus discípulos cómo no puede ser un sacerdote o una persona que tiene a cargo una comunidad o a la que guía espiritualmente. Él critica fuertemente cuando un sacerdote o una persona o un pastor, un guía espiritual, se aprovecha de la comunidad o de las personas que acompañan. Aquí está un claro ejemplo de cómo nosotros debemos, como pastores, acompañar a las personas, guiarlos y ser su fortaleza, su consuelo y su maestro en términos del crecimiento espiritual. Habría mucho de qué hablar sobre el Evangelio de hoy, porque la palabra puerta tiene un significado especial en el Evangelio de hoy. Recuerde que Jerusalén tenía 12 puertas para entrar. Y una de esas puertas era la puerta por donde entraban las ovejas para el sacrificio, donde los sacerdotes hacían los sacrificios a todos los judíos que llegaban al templo. Pero entonces Jesús hace la comparación. Jesús es la puerta por donde entran las ovejas para el encuentro, en este caso con Dios. Si nosotros no aceptamos a Jesús en nuestra vida, va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a ese encuentro con Dios.
tenemos que mirar que van a haber unos impedimentos que nos van a llegar. Lo hemos hablado en las lecturas anteriores. Todo eso que se interpone en nuestra vida espiritual va a querer siempre ser un obstáculo para nosotros alcanzar ese encuentro con Dios. Reconozcamos hoy a Jesús como la puerta, como a través de Él podemos entrar a ese encuentro y gozar de la presencia de Dios permanente en nuestra vida. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe, que nos ayude a ser fuertes como Pedro para proclamar la palabra de Dios, a ser dóciles en la palabra para podernos arrepentir, podamos aprovechar el sacramento de la reconciliación. Entendamos que Jesús es nuestra esperanza y si lo vemos como nuestro pastor, nada nos va a faltar. En Él podemos estar siempre confiados y pensar siempre que Él está con nosotros, será nuestra fortaleza. Reconozcamos también que debemos apartarnos de todo aquello que nos aleje de Dios. Y como dice el Evangelio en el día de hoy, reconozcamos a Jesucristo nuestra puerta para que a través de Él podamos alcanzar la gloria y el encuentro permanente con Cristo en el cielo. Amén. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de la Pascua oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, para que se digne atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digamos todos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. En este día en el que celebramos la fiesta del Buen Pastor, quiero hacer una oración muy especial por todos los pastores de la Iglesia y en especial por mi obispo George Lucy, por mis hermanos sacerdotes de la Iglesia Católica Nacional Americana y por todos los sacerdotes de la Iglesia Universal, para que el Señor siga guiándonos, nos siga acompañando y podamos seguir su ejemplo y encontremos en Él nuestro modelo a seguir. Ponemos en manos del Señor esta semana las personas que han cumplido años o que van a cumplir durante esta semana. Juan Sebastián Correa, Jules Brainer Giraldo, María Isabel Cardona, Olga Lucía Urrego, Claudia Molina y Luz Andrea Cárdenas. Pedimos para ellos la compañía, la asistencia del Espíritu Santo y la bendición de nuestro Padre Celestial. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligro, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo, encuentra en mí su alimento y tiene vida en
el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz del mundo. Y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. Y ya no habrá más tinieblas para aquel que camina en mí. El Señor Jesús con su muerte ha redimido a los hombres del pecado. Y la luz de Dios ilumina en el mundo el camino de su pueblo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por tu acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con los patriarcas de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Roma, con nuestro obispo George Lucy y la Iglesia Católica Nacional Americana, y hoy en el Día del Buen Pastor, con todos los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en un solo corazón con Cristo resucitado nuestro pastor, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar.
de pasto verde me sacia y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y los acompañe siempre. La misa ha terminado. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.